Bueno, muy bien. Voy a retomar del libro Las ciencias sociales en sus desplazamientos, nuevas epistemes y nuevos desafíos. El artículo Fogones crepitantes apuesta por una forma alternativa de conocer. Este artículo está en la primera parte, que se titula Desplazamientos epistemológicos en las ciencias sociales. Entonces, voy a presentar unas ideas centrales y voy a comentar brevemente. Este artículo lo extraje, lo estructuré a partir de mi trabajo doctoral. Mi trabajo doctoral se tituló Las voces de las piedras que enfrentan a los dioses. Inacabada resistencia de los afrodescendientes en Popayán. En Popayán porque yo hice mi doctorado en la Universidad de Cauca y entonces mi campo de trabajo lo centré en esa ciudad. Las voces de las piedras que enfrentan a los dioses. Inacabada resistencia de los afrodescendientes en Popayán. En razón a que mi línea de investigación es resistencias y construcción de territorios e identidad en las comunidades afrocolombianas, yo opté por indagar por las expresiones de resistencia de los afro en la ciudad de Popayán en tiempo presente. Era un doctorado en antropología, tenía que hacer trabajo etnográfico, entonces yo decidí trabajar con un grupo de personas con las que venía hace 15 años vinculada con el movimiento social afro en la ciudad de Popayán, con el movimiento Cimarrón del Cauca. Además eran mis amigos entrañables y me quedó muy fácil entonces orientar mi investigación hacia mi interés, las resistencias. Y me encontré con seres humanos de carne y hueso, silenciosos escribientes de la historia reciente de la ciudad, cuya huella no ha sido registrada monumentalmente y sin embargo constituyen las voces de las piedras que enfrentan a los dioses y cimientan un presente que guarda el rodar de varios siglos aferrados al esfuerzo digno por ser y estar en el tejido social que han contribuido a construir. Eso de las voces de las piedras que enfrentan a los dioses se lo tomé prestado a Albert Camus de su ensayo El mito de Sísifo. Allí este escritor francés hace una relectura del mito de Sísifo y dice que Sísifo venció a los dioses, porque a pesar de que subía la piedra y la piedra rodaba, de acuerdo al mito, él se reía y disfrutaba su tarea, el castigo de subir la piedra, decidió disfrutarlo y con eso no sufría y con eso venció a los dioses que querían verlo derrotado. Entonces yo tomé prestado de allí, de Camus, esta frase, este nombre, este concepto, porque encuentro que el pueblo afro, a pesar de la historia de sufrimiento, de lo que significa la diáspora del pueblo africano, de los pueblos africanos, porque no llegó un solo pueblo, llegaron muchos pueblos a nuestro territorio americano, han logrado resistir, posicionarse y dejar una huella profunda en el ADN del pueblo latinoamericano. Entonces, con mi trabajo doctoral, entendí que este esfuerzo del aprender no busca demostrar nada, solo reconocer la presencia cierta de los afrodescendientes en Popayán. No pretende validar su palabra con la palabra. Y ha sido el disfrute de lo vivido, la apuesta por la coherencia existencial y con ella modestamente mi reciprocidad por el inconmensurable aporte de la comunidad afrodescendiente a nuestra realidad social. Yo no quise seguir la ruta normal de los trabajos de investigación, de hacer una recopilación teórica, conceptual, epistemológica previa y luego enfrentar la palabra de los teóricos
con la palabra de la comunidad. Yo lo quise hacer al revés. Yo me encontré con la palabra de la comunidad y luego, pues, en la conceptualización, pues, se incorporaron otros autores porque mi intención era no demostrar nada. Yo no tengo por qué demostrar que los afros son resistentes. Yo no tengo por qué demostrar que hay afros en nuestro territorio y en nuestra cultura. Simplemente la quise reconocer como algo cierto y no solamente en la historia y en el presente y en la vida económica, social, cultural del país, sino en mi vida. O sea, reconocer en mí todo el gran aporte, el inconmensurable aporte de una comunidad a mi proceso de vida. Bueno, otros en la Universidad del Cauca lo abordaron desde la perspectiva de los pueblos indígenas, pero yo opté por reencontrarme con mi raíz o mis raíces afro-tapí. El rastro inocultable. ¿Qué significa esto del rastro inocultable? Es que a la gente afro, a la gente, entre comillas, negra, siempre la hemos visto desde el prisma del color de su piel. Entonces yo quise buscar ese rastro inocultable, ¿sí? Ese rastro inocultable que ha sido invisibilizado. Entonces me cuenta mi amiga Micaela, mi amiga micaiseña porque Micaela es una señora de López de Micay, Costa Pacífica Caucana. Entonces me cuenta Micaela, mi amiga micaiseña, que cada domingo del mes se turna con sus hermanas para preparar un almuerzo como se hace en mi pueblo, para no olvidar la tierra. Esta revelación llana y simple como la vida misma me va introduciendo en una serie de reflexiones sobre los procesos de construcción de territorio y comunidad a partir de las múltiples formas de armar el tejido de la vida, de estos amigos míos que sienten la ausencia de la tierra, porque aún sin saberlo intuyen que falta el hogar donde se cocina el sentido. El hogar, el fogón, ¿sí? La candela, donde se cocina el sentido de la vida. Entonces para mí fue muy bello, hablando con Micaela, que fue una de las personas que trabajó conmigo en la investigación, oírle sus historias, y me pareció bastante indicativo que cada domingo del mes se turne con sus hermanas para preparar un almuerzo como se hace en mi pueblo. Esa frase a mí me estremeció profundamente. Un almuerzo como se hace en mi pueblo. No el almuerzo que yo puedo comprar en un restaurante, no el almuerzo que yo puedo preparar en mi casa, no el almuerzo que yo puedo llamar y que me traigan un domicilio. No, como se hace en mi pueblo, para no olvidar la tierra, para ingerir, ¿sí? Para asimilar la cultura a través de un ritual de familia que se repite cada domingo. Entonces este diálogo, entre muchos que tuve con Micaela y otra serie de personas más, porque en mi trabajo de investigación trabajé con 15 afros, líderes, algunos de ellos ni sabían que eran líderes, y de distintas edades, ¿no? Muy jóvenes, muy ancianos, mujeres, hombres, etc. Entonces, esta revelación me fue introduciendo en reflexiones sobre procesos de construcción de territorio y comunidad. Una cocina en el pueblo, un fogón en el pueblo, no es cualquier cosa, ¿sí? Es el epicentro de la vida. Y mucho más tratándose de una comunidad afro, porque sabemos, porque hemos estudiado las cosmovisiones del pueblo africano y todo el ethos que tienen, su filosofía de vida, lo que significa congregarse alrededor del fuego a compartir la palabra. Entonces, para mí, este simple comentario de mi amiga Micaela fue fundamental.
Comienzan entonces a rondarme una serie de interrogantes. ¿Cómo se da la construcción del tejido de la vida? Su familia, su calle, sus vecinos, su trabajo, su relación con la tierra de donde proviene. ¿Cómo transcurre su cotidianidad? ¿Cómo se ganan el pan para sostener su hogar? ¿Cómo celebran el nacimiento de los hijos, los matrimonios, los logros laborales y económicos, las fiestas religiosas, la muerte? ¿Qué saber extraído de su pueblo conservan para trabajar, cocinar, alimentarse, atender y curar a los enfermos, para la utilización de plantas medicinales, las prácticas religiosas, los valores éticos y morales que transmiten a sus hijos? ¿Cómo se perciben a sí mismos? ¿Como afrocolombianos o como negros? ¿Qué conocen de la historia de la esclavización en la colonia? ¿Qué conocen del cimarronismo histórico y de los movimientos sociales de las comunidades afrodescendientes en Colombia y particularmente en el Cauca? Yo lo que quería era como meterme, hundirme, fundirme con sus vidas, ¿sí? Porque aquí en esta pantalla están la mayoría de las dimensiones fundamentales de la vida de todos los seres sociales, ¿verdad? Entonces, a partir de esa nostalgia por la tierra, me empezaron a rondar a mí preguntas como estas. ¿Cómo construyen el tejido de la vida? ¿Cómo lo recrean fuera de su territorio? Micaela y sus hermanas cada domingo refuerzan su identidad alrededor de la comida como se hace en mi pueblo. A esta serie de preguntas yo no le encuentro respuesta en los libros que ya habían sido publicados, porque América fue narrada desde los preceptos dominantes en la conquista y la colonia, sin considerar los elementos existentes en las culturas indígenas y mucho menos los aportados por los africanos esclavizados provenientes de las costas occidentales y de la región subsahariana. América fue una construcción narrativa. Los cronistas de Indias llevaron a Europa un relato bastante particular, bastante truculento sobre los seres humanos que encontraron acá en el territorio conquistado. Entonces, esas preguntas que yo me hago sobre cómo construyen ellos el tejido de la vida, no me las responde ningún libro. Porque el relato sobre la historia de la gente negra en nuestro territorio es un relato que parte precisamente de considerarlos negros. Y resulta que en mi criterio de África no llegaron negros. Nadie les había dicho negro, y sobre todo con tonito, con burla, con desprecio. Ellos no llegaron negros de África, fue la colonia que los nominó negros, porque la primera gran reducción social, cultural y política fue llamarlos negros. Y con eso los territorializaron como ese otro que representaba el mal, lo perverso, lo salvaje, los infieles, los sin alma, porque ellos consideraban que la gente que llegó en los barcos negreros no tenían alma. Y el padre Alonso de Sandoval, por allá en el siglo XVII, 1650 y pico, decía que la gente que llegó, estos negros, eran negros porque Dios los había tiznado porque eran los descendientes del falo de Caín. Hágame el favor, la narrativa rebuscada para justificar las reales razones por las cuales trajeron a estos habitantes del África subsahariana a nuestro territorio americano. En ningún momento la narrativa eurocéntrica dominante dice: los trajimos para explotarlos en las minas, en las grandes haciendas, en las plantaciones y en el servicio doméstico. No, los trajeron para salvarlos, porque no tenían alma y había que evangelizarlos. Y los llevaban a evangelización los domingos
y de lunes a sábado los explotaban de manera inmisericordia.